¿te das cuenta que en realidad la mayoría de los estadounidenses califican como adictos? Cuando se utilizan los mismos criterios de diagnóstico que se utilizan en los círculos psiquiátricos para saber si alguien es adicto al alcohol o a lo que sea, si utilizas las mismas preguntas y criterios para nuestra multimedia, la mayoría de nosotros calificaríamos como adictos. Bienvenidos a Desconexión Digital. Soy su anfitrión Scott Ritzema en esta serie de 13 programas que tratan uno de los asuntos más importantes que hay en esta era digital, y es nuestro uso de la multimedia. Y me refiero a todo nuestro uso. Hoy en día hablamos a menudo de los niños y ellos sí que están luchando. Hablaremos mucho sobre el desarrollo infantil, la dinámica familiar y los problemas sociales y relacionales. Pero cada uno de nosotros puede pedir, Señor, habla mi vida. ¿Cómo puedo glorificarte mejor con mi uso de la multimedia? Y voy a empezar con 2 diapositivas de entrada que nos dará esa urgente sensación y necesidad de abrir la serie con oración. Porque cuando oyes que no solo nos gusta nuestra multimedia, mira esta cita que te voy a mostrar enseguida. Primero tengo que explicarte quién lo dijo. Trabajaba para esa gran compañía de smartphones, los que inventaron los celulares inteligentes, y estaba en el departamento de neuromarketing. Así que son expertos en mirar tu cerebro y cómo funciona cuando usas su producto. Y lo que dijo es, lo que pasa es que tienes una relación muy particular con tu iPhone. Lo que hemos aprendido de un estudio muy reciente que hicimos fue que en realidad había 2 activaciones sucediendo para las personas que están enamoradas de sus iPhones. ¿Escuchaste lo que dije? Enamorado. Porque en realidad nos dimos cuenta por el estudio que la misma área del cerebro que se activa cuando estás enamorado de alguien, se activa cuando estás enamorado de tu iPhone. Asimile eso por un segundo. Me gusta mi iPhone. A mucha gente les gustan sus dispositivos, sea como se llaman. Nos gusta la multimedia. Nos gusta usar estas cosas. Pero yo espero no cruzar la línea entre el gusto y el amor, como si estuviera enamorado de él. De la misma forma que amo a mi mujer, a mis hijos. Tú amas a tu hermana, tu madre, tu mascota quizás. Eso es normal. Esto es un dispositivo, una pieza de hardware. Y estamos cruzando la línea a una relación de amor con nuestros iPhones. Para empezar, eso es extraño y raro. Pero quizás eso sea problemático a un nivel espiritual y en los niveles relacionales que vamos a estudiar en esta serie. Tengo otra cita que quiero mostrarles que también nos dará una necesidad urgente de comenzar con oración. Viene de George Barna. Él es uno de los mejores investigadores del mundo en cuanto a recopilación de información y comprensión de las tendencias sociales, y lo que él declaró, esto es hace varios años, dijo: la exposición a la multimedia se ha convertido en la adicción más extendida y seria de Estados Unidos. Ahora, cuando tuve la oportunidad de hablar con George Barna al respecto y ver su investigación, me dijo, Scott, ¿te das cuenta que en realidad la mayoría de los estadounidenses califican como adictos? Cuando se utilizan los mismos criterios de diagnóstico que se utilizan en los círculos psiquiátricos para saber si alguien es adicto al alcohol o a lo que sea, si utilizas las mismas preguntas y criterios para nuestra multimedia, la mayoría de nosotros calificaríamos como adictos. Así que al empezar, mucha gente podría pensar, yo no tengo ningún problema con la multimedia. Este es un buen seminario para esas otras personas, pero quizás esto nos llega a nosotros en nuestras áreas problemáticas, donde podríamos estar enamorándonos de nuestros dispositivos o adictos a nuestra multimedia, porque en ese punto no voy a ser objetivo, honesto y justo evaluando mi propio uso de la multimedia. Tengo que pedir por perspectiva divina. Eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Quieres inclinar tu cabeza conmigo y elevar esta oración en tu corazón? Padre que estás en los cielos, queremos pedirte que tu Espíritu nos hable. No queremos que gobiernen nuestras propias opiniones, nuestras propias preferencias, sino que queremos que se conozca y se cumpla tu voluntad. Que se haga tu voluntad es nuestra oración. Así que por favor, danos valor para ver dónde podríamos hacer algunos cambios y encontrar mayor alegría en ti al hacerlo. Y nuestros corazones, por supuesto, están con los niños y los jóvenes que están tan empapados, inmersos y adictos a tanta multimedia mundana. Y Señor, a medida que exponemos y entendemos la naturaleza de esta controversia por las almas de los hombres, danos discernimiento, te rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar con una pregunta. Yo solía enseñar historia, yo solía ser profesor, así que te voy a hacer pensar aquí un poco, ¿de acuerdo? La pregunta es,
¿En qué momento de la historia se inventó el primer dispositivo de telecomunicaciones, el primer dispositivo electrónico de multimedia? Así que estarás pensando, tal vez la televisión. No, antes de eso había radio. Tal vez algunos de los que están viendo recuerdan cuando se inventó la televisión. Mi abuelo era vendedor de los televisores Zenith. Me parece terriblemente irónico porque aquí hago seminarios sobre la multimedia en las iglesias y en las redes, por satélite y en internet, exponiendo los efectos nocivos de los medios de comunicación mundanos y el uso excesivo de la multimedia, y está en mi árbol genealógico. Pero tal vez pensando mucho más antes del abuelo, el vendedor de Zenith, y Dios lo bendiga, por cierto, agradezco a Dios por los televisores que podemos usar para ver 3ABN, que podemos utilizar para ver cosas buenas. Esas pantallas pueden ser utilizadas para la gloria de Dios, porque cuando ves en el pasado y ves cuál fue la primera, no fue la radio, ni la gran pantalla, ni el fonógrafo, ves más atrás. Estamos buscando el siglo XIX. ¿En qué momento del siglo XIX se inventó el primer dispositivo de multimedia del mundo? El año fue 1844. ¿Estás pensando que no había medios de comunicación en 1844? ¿Medios electrónicos? ¿De qué estás hablando? Mira esta imagen. Este es Samuel Morse tecleando el primer mensaje de texto del mundo. El telégrafo es lo que estamos viendo aquí. ¿Y sabes cuál era el mensaje? El mensaje era en Números 23, versículo 23. Lo que ha hecho Dios. ¿Pueden los medios ser usados por Dios para la gloria de Dios, para difundir el mensaje de esperanza y salvación al mundo? Amén. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Pero 1844 es un año crucial en la historia profética. Aquellos que estudiaron el capítulo 8 de Daniel, el versículo 14 se refiere a un periodo de tiempo profético que se puede trazar al estudiar Daniel 9 como punto de partida y termina en 1844. Y estos son los últimos días en los que estamos. 1844, el comienzo del juicio investigador, la purificación del santuario celestial. Esto es algo para estudiar si nunca has estudiado eso antes. Así que si 1844 marca el comienzo de los últimos días, tenemos que preguntar, Señor, ¿qué estás haciendo a través de nosotros y en nosotros durante este tiempo urgente de la historia de la tierra? ¿Y cómo se siente el diablo al respecto? Porque él está corriendo como un león devorador y buscando a quien puede engañar y hacerlo caer en el abismo de las tinieblas. Bueno, eso es exactamente lo que la multimedia está haciendo hoy en día, ¿no? Multimedia mundana, cantidad excesiva de multimedia, adicción a la multimedia. Por lo tanto, cuando pensamos en un seminario sobre la multimedia, no es tanto una cuestión de si la multimedia es buena o mala. La multimedia puede ser utilizada para ambos. En realidad, esto ni siquiera es un seminario sobre la multimedia, sino esta serie de programas se trata sobre las relaciones con Jesús, entre nosotros, con nuestras familias, con nuestras iglesias, con alcanzar los perdidos. Cuando piensas en la desconexión digital, es un gran concepto porque tiene dos significados. La multimedia nos ha desconectado unos de otros de muchas maneras, como la división en el hogar, brechas generacionales, desconexión entre nosotros y nuestro Salvador si estamos descuidados en el uso de la multimedia y consumiendo lo que es del mundo. Pero al mismo tiempo, si estamos dispuestos a desconectarnos de ello, entonces la desconexión digital, por así decirlo, puede traer gran gozo. La desconexión de tanta multimedia puede llevarnos a una mejor experiencia de cómo volver a ser humanos. Ese es el nombre de esa sesión en particular y esto me hizo pensar cuando estaba viendo estos videos en línea. ¿Los has visto? Donde alguien está en su dispositivo y se cae por las escaleras, o uno que realmente me llamó la atención. En este hay un tipo caminando por la calle con su teléfono y está en este callejón. Y delante de él tú puedes ver que él se acerca a una cantarilla con cintas alrededor y está claramente marcada. Atraviesa las barreras y cae justo en el agujero. Y yo digo, wow, tenemos un problema cuando ese tipo de cosas están sucediendo. No solo eso, sino que tienes incidentes de tráfico sucediendo entre automóviles y peatones. Un titular de la revista Cari Driver decía, enorme aumento de los incidentes de tráfico entre automóviles y peatones, y en general lesiones relacionadas con el teléfono móvil. ¿Has escuchado de lesiones relacionadas con el teléfono móvil? Yo no, pero cuando oí esto por primera vez pensé, ok, estamos enfrentando algo nuevo cuando existe tal cosa.
han aumentado un 84% y la gente se está metiendo al tráfico sin fijarse. Así que vamos a tener que empezar a rediseñar cómo funcionamos como sociedad. Lo que hicieron fue, vas a ver aquí en la imagen, de un paso peatonal donde en lugar de colocar señalización de parar y andar a la altura de los ojos, donde siempre lo hemos puesto, mirando hacia arriba y a nuestro alrededor, estamos en nuestros aparatos mirando hacia abajo y mucha gente se cruza delante del tráfico en movimiento. Ahora tienes que tener la señalización a la altura de los pies, al nivel del suelo. Eso llamó mi atención definitivamente mientras pensaba, ¿cómo diseñó Dios que funcionáramos como humanos? ¿Qué tal la mente mediatizada de esta época que se ha desconectado de la gente que lo rodea, de los objetos que lo rodea, del agujero, del tráfico, de los postes? Aquí hay otra imagen que me llamó la atención. En Austria tuvieron que acolchonar los postes de luz porque la gente se están chocando contra ellas. Y en Estados Unidos tuvieron en un momento una subvención federal para estudiar cómo podemos obtener alertas en los teléfonos de la gente para decirles cuando se acercan a la acera, para poder reducir los incidentes de tráfico y peatones. Así que no puedo darme cuenta cuando me acerco a la calle. De verdad, ¿cómo volver a ser humano? Tenemos que redescubrir cómo caminar y no caminar hacia el tráfico en movimiento. Hablando de cómo volver a ser humanos, que me llamó la atención fue el concepto de cifosis. La gente está en sus dispositivos y están encorvados. Cuando estamos en un ángulo de 45 grados, hay 22 kilos de presión que se está aplicando ahí en la parte superior de la columna vertebral, y eso está reformando los músculos en una postura permanente de la cabeza hacia adelante. Lo llaman hipercifosis. Y dicen que esto está ocurriendo con la gente joven también, no solo con los ancianos, como es normal. A medida que envejecemos, nos encorvamos. Pero otra cosa con los jóvenes es que verás en una imagen de un artículo de Washington Post, con la radiografía de una protuberancia en un pequeño hueso. Y dice que están creciendo cuernos en los cráneos de los jóvenes. Un estudio sugiere que es por la culpa del uso del teléfono. Y en esta otra imagen, un bacín con una tablet encima. Y dices, ¿qué es esto? ¿Un bacín digital? No sabía que existiera algo así. Bueno, sí, si los niños ya no pueden aprender a usar el bacín con un bacín normal, porque todo tiene que ser gamificado, todo tiene que ser incentivado y realizado en una pantalla digital, ¿en qué se está convirtiendo este mundo? Nos han dicho que hemos alcanzado cierto nivel de conexión social, porque todo el mundo puede estar en las redes sociales, todos podemos estar en línea juntos. Y es una gran contribución social de conexión relacional. Somos la generación más socialmente conectada de la historia, según nos han dicho. Pero cuando entiendo que somos la generación más solitaria en la historia, cuando sale el cirujano general de Estados Unidos diciendo, tenemos una epidemia de soledad. En Japón acaban de nombrar un ministro de la soledad, lo que significa que como un secretario, una oficina a nivel de gabinete en su gobierno. Y esto sí que me resultó extraño cuando me enteré de la moda de acurrucarse con extraños. ¿Has escuchado de eso? Eso fue definitivamente antes del COVID. La gente salía porque estaban tan solos que solo querían abrazarse, que salen y acurrucan con desconocidos, que tengan un café de acurrucamiento o contratan un mimoso profesional para ir a su casa y acurrucarse con ellos y abrazarlos. ¡Qué triste! Y por cierto, si conoces gente en tu zona que no han tenido una visita, que no han tenido el amor de Jesucristo con sus brazos abiertos, extiéndeles la mano ahora mismo. Somos el cuerpo de Cristo, las manos y los pies de Cristo para resolver esta crisis de soledad que las redes sociales no están resolviendo, más bien la están causando. Y si te sientes solo en este momento, quiero que sepas que Jesús está ahí a tu lado. Y alabado sea Dios que podamos tener en este momento esta herramienta de la multimedia para unirnos de una manera que nosotros no habríamos podido hacer antes de 1844 y la invención del telégrafo. Así que vamos a seguir utilizando estos aparatos para la gloria de Dios, pero ¿te has dado cuenta de que nuestra sociedad se está desmoronando de muchas maneras? Para los que nos extraña la moda de acurrucarse con desconocidos, por cierto, hay una silla que te devuelve el abrazo. Sí, mire esta imagen. No puedes creer que eso sea real hasta que lo veas en USA Today. Algún inventor de Corea del Sur dijo, la gente está tan sola que será mejor que hagamos sillas que les abracen. Hoy no. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, Dios siempre tiene las soluciones. A veces, solo con ver cuál es el problema, identificas la solución. Sabes que las redes sociales están aumentando la soledad porque todos los estudios lo demuestran. Bueno, hicieron un par de estudios donde dijeron vamos a sacar a la gente de las redes sociales por una semana. Uno de ellos fue en la Universidad de Pensilvania, otro fue un estudio en Dinamarca. Y en uno de los casos redujeron el uso de las redes sociales a 30 minutos al día. En el otro fue un ayuno total de redes sociales. ¿Y cuáles fueron los resultados? Bueno, no te sorprenderá que después de una semana sin usar las redes sociales,
La soledad disminuyó significativamente en los adultos jóvenes que eran el objeto de estos estudios. Una semana sin redes sociales o con un uso muy limitado de los mismos reduce tu soledad. Vamos a entrar más en esto cuando veamos la sesión llamada redes asociales, porque en realidad no necesariamente se puede llamar redes sociales cuando están aumentando la soledad, sino son las redes asociales ya que están aumentando nuestra soledad. Así que la mente mediatizada se está volviendo más solitaria, pero la mente llena de Cristo está más satisfecha y realizada. Y esa es la solución que Jesús quiere darnos, la experiencia gratificante de la conexión relacional. Cuando desconectas un poco de tu inmersión digital, repito, son herramientas, utilízalas, pero no te dejes utilizar por ellas. Cuando tenemos el compromiso de realizar algún tipo de desconexión digital, descubrimos que la conexión relacional en nuestra experiencia con Jesús y con los demás empieza a ser más importante. Veremos eso en una sesión llamada Medios Asociales, pero de nuevo, esta sesión se llama ¿Cómo volver a ser humano? ¿Sabías que el estadounidense promedio toca, pulsa y desliza su dispositivo 2.617 veces al día? 2.617 veces al día. Multiplicarlo por 365 días al año y tendrás casi 1.000.000 de toques y deslizamientos de estos dispositivos. Es casi como si eso fuera el mundo en el que vivimos ahora, el mundo virtual, una realidad falsificada. ¿Sabes? Cuando miraba estas cifras pensaba, ¿cuántas veces yo estoy tocando, pulsando y deslizando? Todos estamos reevaluando, ¿estoy usando demasiada multimedia? Es decir, no es mundano, lo estoy usando como una herramienta, pero tal vez he alcanzado el pico del máximo de uso de la multimedia y va a llegar a ser problemático para mi alegría y mis relaciones y todo lo demás. ¿2.617 veces de esto? ¿Cuántas veces he tocado a mis hijos hoy? ¿Cuántas veces, aunque solo sea una mascota o madera y clavos, o tierra y plantas, o cocinar y cosas físicas reales, no virtuales, las tocamos 1.000.000 de veces al año? No tengo datos sobre eso. Vas a escuchar mucha información en esta serie. Espero que sea información que nos haga pensar y repensar nuestro uso de la multimedia y que venga con una transformación del Espíritu Santo. Porque cuando miramos las últimas cifras son absolutamente catastróficas. Nuestra sociedad se desmorona bajo la adicción a la multimedia. Echa un vistazo a estas estadísticas. Los adolescentes de hoy consumen 9 horas diarias de multimedia de entretenimiento. Los padres no se quedan atrás con 8 horas al día, así que no podemos juzgar con demasiada dureza, ¿verdad? El adulto promedio pasa más tiempo mirando pantallas que durmiendo. El estadounidense promedio pasa el 65% de su tiempo despierto consumiendo multimedia. Hoy, el estadounidense promedio pasa 4.7 horas al día en su smartphone y revisa su teléfono 80 veces al día. Y algunos estudios hasta 150 veces al día. Y de alguna manera logra ver 4 horas de televisión más al día. Y estarás pensando, ¿cómo son posibles estas cifras? Se está llegando a un punto en que seguir las estadísticas es cada vez más irrelevante, porque el 45% de los adolescentes, cuando se les pregunta, ¿cuánto tiempo pasas al día en tu teléfono? La respuesta que dan es, estamos casi constantemente en nuestros dispositivos. Ahora quiero advertirnos de algo. Es muy fácil mirar lo que la cultura está haciendo ahí fuera y sentirse cómodo porque no estoy tan loco con mi uso excesivo de la multimedia. La Biblia nos da una advertencia. Dice, los que se comparan entre ellos no son sabios. Así que no queremos medirnos por el estándar del mundo, no queremos conformarnos al mundo, queremos ser transformados por la renovación de nuestras mentes de acuerdo al estándar y plan que Dios tiene para nosotros. Así que 2 Corintios 10, versículo 12 nos da sabiduría, no estar comparándonos entre nosotros. Pero hablando de estadísticas, he guardado una cifra más para el final porque esta es, wow, inquietante. La suma de minutos por día para el estadounidense promedio hace unos años, según el estudio de Nielsen Media, llegó a ser exactamente 666 minutos de uso de multimedia por día. Ahora, no estoy sugiriendo que esto sea un cumplimiento de la profecía bíblica, pero cuando ves en Apocalipsis 13 el número siniestro de la bestia, 666, y luego miras que es el número exacto de minutos de uso de multimedia que consumía ese año el americano promedio, que también es una cifra muy elevada, no es solo un número siniestro, profético y tenebroso, pero también queremos convertirnos en pensadores, y lo que quiero decir con esto es que sabemos que el engaño viene en los últimos días.
Y cuando nos fijamos en la cantidad de multimedia que estamos consumiendo por día, alguien me envió un artículo de un medio de comunicación oficial que decía: los niños de hoy no están pasando más tiempo con los medios de comunicación que los niños en los años 80. Y te estás rascando la cabeza diciendo: eso no puede ser. Eso se dijo en un artículo de prensa, y la gente simplemente se alimenta de propaganda y reciben pasivamente lo que se promulga a través de estos supuestos medios fiables. ¿Los niños de hoy no pasan más tiempo con los medios de comunicación que en los años 80? Bueno, ¿cuáles son los datos reales al respecto? Jean Twenge de la Universidad Estatal de San Diego lo ha estudiado en gran detalle, y ella es la que nos dio esta cifra de 9 horas al día en 2016. Eso fue hace unos años atrás, no sé cuánto es ahora, pero en los 80s eran 3.5 horas al día. Así que casi hemos triplicado desde los 80s. Así que creo que podemos resumirlo diciendo que una mente mediatizada se vuelve fácil de engañar, pero la mente llena de Cristo estará pensando críticamente. Debemos ser pensadores, no meros reflectores de los pensamientos de otros hombres, y yo me incluyo en eso. Cuando era profesor de una clase, cada vez que voy a las iglesias a dar estos seminarios y hablo sobre el efecto de la multimedia en el cerebro, siempre estoy desafiando a los oyentes de este seminario a que lleven esta información a Dios por sí mismos y busquen la verdad y piensen y tomen las decisiones que Dios les dirija a tomar, no siendo un mero reflector de los pensamientos de otros hombres. Ese es un principio muy importante para los últimos días con el engaño que se aproxima, pero realmente la conclusión es que si vamos a hacer de nuestras vidas lo que Dios quiere que sean, tenemos que tener estándares, tenemos que tener normas en nuestro uso de la multimedia, y eso puede que no parezca algo que queremos hacer, como que hoy no quiero reglas, eso es legalismo. Tenemos que tener nuestras propias expectativas para nuestros hijos y para nosotros mismos, francamente, en cuanto a muchos asuntos. Permíteme poner algunas preguntas en la pantalla para ustedes y verás el tipo de cosas que nos vamos a preguntar a lo largo de esta serie. ¿Qué tipos de medios estamos consumiendo? ¿A qué edades están los niños ahí? ¿En qué tipos de dispositivos? ¿En qué lugares usamos? ¿Para qué fines? ¿Para fines de entretenimiento? ¿A qué hora del día? ¿Con qué frecuencia lo usamos? O sea, ¿cuántas veces? ¿Y durante cuánto tiempo lo usamos? Si podemos hacer frente a estas preguntas y si podemos decir: muy bien, voy a tener mis propias normas y reglas que Dios me está mostrando. Y yo, por cierto, te puedo decir cuando se trata de qué tipos de medios, esa primera pregunta que viste ahí, si estamos hablando de la multimedia mundana, que tiene principios de este mundo, del reino de Satanás, no del reino de Dios, entonces, ¿cuántas horas debemos consumir de esto al día? ¿Y a qué horas del día? ¿Y durante cuánto tiempo? Etcétera. Bueno, la Biblia es clara. Dice: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Ninguna cosa impura. 0 horas de multimedia mundana. Y vamos a tocar eso más adelante, pero muchas de esas sesiones de apertura que estamos haciendo juntos se tratarán de los dispositivos digitales que usamos como herramientas, pero con los que podemos descontrolarnos. Así que cada persona que está escuchando deberá tomar esas ideas, esos pensamientos y esa información y llevarlo a Dios con un corazón abierto y una Biblia abierta. Y mi objetivo es incentivarnos a pensar, y cuando recibo literalmente miles de correos electrónicos y contactos y hablo con la gente en las iglesias y en las conferencias y me dicen: he hecho cambios en mi vida, en mi uso de la multimedia, y vi resultados positivos espiritualmente y en todos los sentidos. Es algo así como: bueno, pensaste que estabas bien antes de hacer los cambios. Tal vez no necesite hacer ningún cambio en mi dieta. La forma que vivo mi vida está bien, me siento cómodo. No necesito hacer cambios en mi uso de la multimedia, dicen la mayoría de las personas, como también la mayoría de las personas que entrarían en el consultorio de optometría de mi padre. Mi padre era optometrista, y a menudo la gente que lo visitaba decía: yo no necesito lentes, puedo ver perfectamente, no tengo ningún problema de vista. Y mi padre, el médico, les decía: ¿ves borroso? ¿Estás seguro que ves bien? Bueno, vamos a hacerte una pequeña prueba aquí. Y bajan los instrumentos sobre los ojos, ¿no es cierto? El momento de la verdad. Lea la línea superior, por favor. Ok, ahí dice AMVWR. Lea la segunda línea, por favor. Un momento, ¿la segunda línea? ¿Se supone que debo poder leer eso? ¿Qué dice ahí? ¿Es una C, una G, una O, una Q? Ay, no lo sé, no puedo leer la segunda línea, Doc. Y luego hace todo el ejercicio de: ¿cuál ves más claro? ¿1 o 2? ¿2? ¿2 o 3? 2.
¿2 o 4? El 2 sigue siendo más claro, Doc. Y ahí te da la noticia. Pensaste que veías bien, pero puedes ver incluso mejor con lentes. ¿Te das cuenta? ¿Ves aquí la analogía con nuestro uso de la multimedia? ¿Probamos algo diferente, como esa gente hizo en el estudio en Dinamarca y los de la Universidad de Pensilvania? ¿Por qué no eliminamos las redes sociales durante una semana o reduzcámoslo a 30 minutos al día? De repente, notas una diferencia. Y si les preguntas a esa gente de antemano, ellos están bien, yo estoy bien, ¿verdad? Todos estamos bien. Pero Dios quiere incentivarnos a probar algo diferente. Él dice, pruébame en estas cosas y ve si no os abriré las ventanas de bendición. Él dice, gustad y ved que es bueno Jehová, y me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Así que esa es la búsqueda en la que estamos. Eso no es tanto un seminario sobre la multimedia, sino es un seminario sobre nuestra relación con Jesucristo y nuestras relaciones con los demás y la unidad familiar que Dios está tan interesado en restaurar en los últimos días. Y mientras escuchaba la información sobre la vista y el uso de la multimedia, cuando hacen mucho trabajo de cerca y pasan mucho tiempo frente a la pantalla, aumenta el riesgo de miopía. Y escuchaba la voz de mi padre resonar en mi cabeza. Scott, vas a llegar a los 40 y vas a necesitar lentes. Yo he estado resistiendo, comiendo muchas zanahorias, muchas verduras y beta-caroteno. Y seguiré intentando comer sano y mantener mi buena visión. Higiene ocular, como lo llamaba mi padre. Por ejemplo, parpadear seguido cuando estás trabajando en la pantalla y quitar los ojos de la pantalla de vez en cuando y reenfocar. Así que voy a tratar de evitar los problemas que la mayoría de la gente tienen debido al uso de la multimedia. Bueno, me doy cuenta de que cuando eso ocurre, le estoy haciendo algo a mi cerebro, a la melatonina de mi cerebro, cuando miro la multimedia por la noche. Ahora piensa en esto, ¿ok? Cuando se pone el sol, emana un cierto tipo de luz que está comunicando a nuestros cerebros que es hora de dormir. Se produce melatonina en el cerebro y cuando es de mañana y de día hay luz brillante, ¿verdad? Bueno, nuestros dispositivos digitales simulan las luces brillantes. Si miras la imagen aquí, verás al niño con el teléfono justo antes de acostarse versus la chimenea antigua y la luz de las velas y esa sensación de realmente ir a dormir en paz. La Biblia dice que a su amado dará Dios el sueño. Eso está en Salmo 127. Te acostarás y tu sueño será grato. Así que Dios quiere que tengamos energía al día siguiente. Cuando los niños usan aparatos antes de dormir, tienen 2 veces más probabilidades de tener sueño al día siguiente, y solo 15 minutos puede provocar eso, en especial videojuegos, porque aumentan la liberación de cortisol, aumentan las hormonas del estrés, incluso las redes sociales pueden hacer eso. Los adolescentes están muy privados de sueño, deberían dormir 9 horas por noche, reciben menos de 7. Los adultos también, el 87% nos vamos a la cama con y despertamos con nuestros dispositivos, y estos perjudican nuestro sueño. La mente de Cristo se energiza, pero la mente mediatizada se cansa. Eso es la dura realidad. Pero Dios tiene un plan mejor para nosotros, ¿verdad? En todos los aspectos que estamos tratando aquí, y Él quiere traer alegría a nuestras vidas y restaurar nuestras relaciones. Y por último, la inspiración de que podemos superar cualquier adicción o hábito que nos atormente. Búscalo con todo tu corazón y lo encontrarás.